Listo. Bueno, vamos a seguir con el tema que hemos venido tratando acerca de Dios que pelea por nosotros, Jehová Sabaoth. Casi siempre que se habla de estos temas, yo le decía a Sara, la gente espera ver al Dios que sale, guerrea, pelea contra los enemigos, los aplasta, los aniquila, nos defiende, y obviamente ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero hay algo que nosotros tenemos que ser muy conscientes, y es que para que esta condición de Jehová Sabaoth sea cumplida a plenitud de nuestra vida, debemos de conocer ciertos preceptos bíblicos que nos hablan de quién es Dios como el Dios de guerra. Vamos a ir a la palabra, a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Leemos Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Voy a leerlo en la NBI, la nueva versión internacional. Me dicen por favor cuando ya lo encuentren. Primera de Reyes 19, 3. ¿Listo? Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Lo primero que vamos a mirar es que el profeta tuvo miedo y quiso ponerse a salvo. Ahora, no está mal sentir miedo, se vale sentir miedo. De hecho, el miedo a nosotros nos guarda de tomar malas decisiones, el miedo nos preserva de dar malos pasos, de dar pasos en falso. El miedo o el temor en sí, de una manera sana y saludable, a nosotros nos guarda. Yo les decía en alguna ocasión, hace algún tiempo, que el temor o el miedo es como el fuego. El fuego es beneficioso si el fuego se tiene bajo control. ¿Qué hacemos con el fuego en un lugar frío? Tenemos una chimenea, nos calienta. El fuego nos sirve para purificar. El fuego purifica el oro, limpia la plata. El fuego nos sirve para cocinar. El fuego quema toda escoria. En el fuego los microorganismos que no son saludables para el cuerpo son dados de baja. En realidad el fuego es algo que a nosotros nos sirve si lo sabemos utilizar. De la misma manera el miedo, sabiéndolo utilizar o teniéndolo bajo control, gobernando sobre el miedo, dominando el miedo, gobernando sobre él, para mí es beneficioso. Cuando yo lo tengo bajo control, el temor a mí me sirve. Cuando yo tengo el miedo bajo control, el temor es mi siervo. Pero cuando el temor a mí me controla, me domina, dice la Biblia en el libro de Proverbios que el temor para el hombre, ¿qué es? Con el lazo. Exactamente. En el capítulo 29 de Proverbios, en el verso 25, dice que el temor al hombre le pone lazo. No solamente lo estanca, lo paraliza, lo limita, sino que en determinados momentos, si el hombre o la persona no sabe manejar el miedo, se deja gobernar por el temor, puede inclusive llevarlo a la muerte. Hay momentos en los cuales la gente tiene que decidir, tomar decisiones que son apresuradas. Hay momentos que son decisivos, cruciales en la vida de todo ser humano, y que si la persona se deja gobernar por el miedo, se paraliza, no actúa, y muchas vidas se pueden perder. Es un ejemplo en un accidente vial, aéreo, en el momento de un siniestro, de un herido. Si una persona no sabe qué hacer y se deja gobernar por el temor, puede haber una pérdida humana. Es necesario nosotros poder tener bajo control el sentimiento, tal vez, o el espíritu de cobardía o de temor. Es necesario, y en el punto en que yo lo controlo, él me sirve a mí, pero en el momento que él me controla, me puede destruir. La Biblia enseña, y esto se lo habló el apóstol a Timoteo, ¿se acuerdan que le dijo? No nos fue entregado espíritu de cobardía, no nos fue entregado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, porque si no se ejerce el poder con amor y con un dominio propio, no existe, porque donde hay poder pero no hay amor y no hay dominio propio, esto es una bomba de tiempo. Por eso encontramos gente que abusa, que pisotea, que denigra, que maltrata, que humilla.
es necesario que nosotros como hijos de Dios entendamos que lo que a nosotros el Señor nos entregó fue un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos fue entregado espíritu de temor, no nos fue entregado el espíritu de la cobardía. Eso no fue lo que el Señor nos entregó a nosotros. Nosotros tenemos que en este tiempo, y más en este tiempo por todo lo que la sociedad y el mundo actual está viviendo y enfrentando, nosotros tenemos que echarle mano a las herramientas, a las armas que Dios nos entregó. Y dentro de las armas que el Señor nos entregó está justamente esto que estábamos hablando nosotros. Y entonces decimos acá que el profeta tuvo miedo y quiso ponerse a salvo. No está mal el querer estar a salvo. Díganme que si alguien ve un peligro y se queda quieto, de hecho la Biblia dice que el avisado ve el peligro y se esconde, se resguarda. Pero el necio sigue de largo y recibe todo el daño. No estuvo mal que el profeta sintiera miedo. El problema radicó en que el miedo empezó a controlar a la vida del profeta, que había hecho descender fuego del cielo, que había acabado con los profetas de Baal, pero que después de tener una victoria tan grande, una victoria tan notoria, una victoria real dentro del pueblo, conquistando lo que el pueblo había perdido ante Jezabel y ante los dioses, ante Baal. Él había logrado una conquista y una victoria grande, y él, en ese momento, después de una victoria, siente temor. El problema, vuelvo y lo repito, es que el temor lo estaba gobernando a él. Vamos a mirar el siguiente versículo, y dice, verso 4, y caminó todo un día por el desierto. ¿Por dónde caminó? Por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. En este momento nosotros podemos corroborar de que el miedo que sentía el profeta Elías lo llevó a tal punto de desesperación, de angustia, de estrés, de ansiedad, que él estaba fatigado. Dice que se siente harto, hastiado, y se siente hastiado de su propia vida, por causa de tener una persecución después de haber tenido una victoria. Acá nosotros vemos que el temor logró manipular. Miren, hay gente que se deja manipular por sus sentimientos, hay gente que no está gobernada por el Espíritu Santo ni por el fruto que produce el Espíritu Santo cuando vive dentro de una persona. Hay gente que está siendo gobernada por sus sentimientos. Nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, no podemos permitir ser gobernados por este tipo de situaciones que gobiernan sí o sí a mucha gente que no tiene a Dios. Pero es justamente la gente que no tiene a Dios dentro de su vida. Es entendible que una persona que no tenga a Dios ni el fruto del Espíritu Santo dentro de su vida sea presa del temor y sea manipulada por sus emociones. Eso es, digamos que lo normal en términos humanos, hablándolo así. Pero no es normal que una persona que tenga el Espíritu Santo dentro de su vida se deje manipular por sus sentimientos ni por sus emociones, mucho menos por el miedo. Porque aquel que tiene al Espíritu Santo entiende que el Espíritu que recibió es de poder, es de amor, es de dominio propio para controlar aquellas cosas que lo quieren controlar a él. Eso es lo que nosotros tenemos que entender acá. Y obviamente nosotros no estamos juzgando la vida del profeta, para nada, porque muchas personas han llegado a momentos de depresión tan grandes donde dicen, me siento harto de mi vida. Lo han llegado a sentir. Ahora, en el punto que una persona llega a ese momento tan crucial, es como si tocara fondo. Pero ese fondo que una persona en Dios puede tocar es como digamos, el trampolín que lo debe impulsar para salir adelante. Y bueno, acá nosotros vemos cómo él caminó todo un día por el desierto y llegó a un lugar que dice la palabra, donde había un arbusto de retama. Dice que se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y en ese momento le dice, Señor, estoy harto, protesta, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Miren, se dice que en el desierto uno creería que no hay vegetación, pero sí la hay.
Si ustedes miran y van y indagan, van a encontrar cómo este desierto tiene estos arbustos de retama. Se cree que hay 7 clases de estos arbustos, hay 7 tipos de arbustos de retama, 7 dentro de la familia de estos arbustos, 7 tipos diferentes. Y los estudiosos dicen y aseguran que uno de los 7 tipos de arbustos de retama, dentro de esos 7 tipos hay uno que es la zarza o las zarzas. Y ustedes saben que Moisés tuvo un encuentro con una zarza. Dicho de otra forma, Moisés también tuvo un encuentro con un arbusto de retama cuando estuvo en el monte. Y acá, en este momento, porque estas dos historias o estas dos situaciones se conectan, porque cuando acá el profeta está diciendo, yo no soy mejor que mis antepasados, probablemente a uno de los antepasados que él está haciendo referencia es a quién, a Moisés justamente. ¿Saben? Moisés fue antes del profeta, eso lo dejamos claro, Moisés vino antes que el profeta. Y cuando él dice yo no soy mejor, está haciendo probablemente también referencia a Moisés, alguien que en medio de un desierto tuvo un encuentro con un árbol que no era un árbol común y corriente, era un árbol en el cual la presencia y el fuego de Dios estaba ardiendo para darle a él una dirección y un mensaje. Acá nosotros vemos y debemos entender que a pesar de todas las situaciones que nosotros podamos enfrentar, Dios tiene el control. A Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios no tomó por sorpresa que después de que él acabara con los profetas de Baal, Jezabel se levantara. A Dios no lo tomó por sorpresa. Dios, en medio de la situación que está viviendo el pueblo, que es un momento caótico, es un momento de ruina espiritual, donde una mujer llamada Jezabel, que es la esposa del 7º rey sobre Israel, que desde que nació en una cuna de idolatría, es una princesa, ¿sí?, que viene de tierras lejanas, no es del pueblo de Israel, viene de Tiro y Sidón, es una hija de un rey que ha nacido en la idolatría, que ha vivido para la idolatría, que trabaja y todo lo que ella hace es enfocado a la idolatría, y no solamente a su idolatría personal, sino a llevar estos niveles de idolatría al punto de contaminar al pueblo. Tanto así que cuando Dios ve, porque miren, a Dios nada se le sale de control, cuando Dios ve la decadencia que hay en el pueblo y que hay una Jezabel que es una princesa y que hay un rey que no tiene carácter y se deja manipular por causa del temor, por causa de la subyugación espiritual a ese espíritu tan fuerte llamado Jezabel, cuando Dios ve toda la decadencia en la cual ha caído el pueblo por causa de estos dos líderes, el Señor decide levantar a su saeta, decide levantar a un Elías, decide el Señor levantar algo que contrarreste todo el mover de las tinieblas. Decide el Señor levantar a alguien que la respuesta, les voy a decir algo proféticamente, nosotros aquí somos la respuesta de Dios para el pueblo que está ardiendo en llamas. Nosotros somos la respuesta, somos la saeta en las manos de Dios, que en este tiempo el Señor ha procesado y ha pasado por muchas cosas, que ha permitido que se ha procesado de muchas formas para hacer saeta en la mano de Dios y hacer ese contrapeso y contrarrestar toda obra de maldad que se mueve ahora mismo en el mundo, porque en el mundo está gobernando el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, y hay un espíritu muy fuerte ahorita que es el espíritu de Jezabel. Y esto no tiene que ver con mujeres, esto no tiene que ver con manera de vestir ni maquillaje, eso no tiene que ver con eso. De hecho, hay muchos hombres que tienen el espíritu de Jezabel. Muchas veces la gente machista y de manera incorrecta decía que era un espíritu que correspondía a las mujeres. Ah, esta mujer es medio jezabélica. ¿Por qué? Porque se maquilla. Es medio jezabélica, ¿por qué? Porque se arregla. Es medio jezabélica, ¿por qué? Porque tiene liderazgo. Eso es una equivocación y un error muy grande. Eso lo hizo la iglesia tradicional machista por muchos años, queriendo tal vez opacar el ministerio de la mujer. Y el ministerio de la mujer en este tiempo está en relevancia porque justamente Dios está levantando mujeres, y con el respeto de los hombres que pueden recibir esta palabra,
Dios está levantando el liderazgo de las mujeres, así como lo levantó en Débora, porque muchos hombres han dejado su lugar y su posición de sacerdotes, de ser cabeza, de ser líderes espirituales. Por eso el Señor ha decidido levantar un pueblo de mujeres, mujeres que aman a Dios, mujeres que le creen a Dios, mujeres que le obedecen a Dios, mujeres que Dios ha prometido inclusive van a seguir llegando a nuestra iglesia, ¿verdad? Por la palabra de la oración del jueves tenemos esa certeza. Entonces, nosotros debemos ser conscientes en este tiempo de lo que está gobernando en el mundo, porque nosotros somos la respuesta. Usted y yo somos la respuesta de Dios para el mundo que está en oscuridad. Nosotros somos la respuesta, nosotros somos el Elías de este tiempo. Somos las personas comisionadas por Dios para reprender toda obra de las tinieblas, para levantar el nombre de Cristo, para llevar el mensaje del reino. El reino de Dios se ha acercado. Es el reino de Dios, es el kingdom, el reino. Es el nombre de nuestra iglesia, es kingdom. Es el reino de Dios el que se acerca para traer un cambio en medio de una sociedad que está en desorden, una sociedad que ha sido golpeada por todo el sistema del orden mundial, que ha permeado inclusive a las iglesias, y a las iglesias grandes las ha golpeado, se ha infiltrado de una manera tan fuerte, que ha contaminado demasiados ministerios. ¿Por qué? Porque muchos ministerios están siendo movidos o influenciados por el espíritu de Jezabel, porque no hay líderes que tengan el carácter suficiente para hacerle la guerra a ese espíritu. Y bueno, seguimos nosotros más adelante mirando lo que sucede. Quiero que miren el versículo 8 y el versículo 9, pero en la parte A del versículo 9. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb. Allí pasó la noche en una cueva. Vamos a dejar hasta ahí. Elías se levantó porque comió y bebió. Pero ¿dónde estaba Elías ubicado en este momento? En un desierto. Elías estaba en el desierto. Elías estaba metido en el desierto. Miren, les voy a decir una cosa y se lo voy a decir de parte del Espíritu Santo de Dios que me manda a decir esto. El Señor no está preocupado porque estemos metidos nosotros en un desierto, como ahorita lo cantábamos en la adoración. El Señor no está preocupado porque tú y yo estamos metidos en un desierto, ni que estemos siendo procesados en este desierto. Al Señor no le preocupa eso. A ti tampoco puede preocuparte que estás atravesando un desierto. No, ni al Señor le preocupa, ni a ti te debe preocupar. A Satanás le preocupa, porque él sí sabe lo que sucede cuando un hijo de Dios es llamado por el Señor al desierto. Satanás sí sabe y conoce bien lo que sucede cuando un hijo va al desierto por mano de Dios. Satanás sabe. Porque en el desierto, cuando el hijo está pasando por el desierto, recibe presencia de Dios. En el desierto viene el maná, en el desierto hay codornices, en el desierto hay agua, en el desierto está la zarza que arde y no se consume. En el desierto hay provisión de Dios. En el desierto hay milagros de Dios cuando los enemigos del pueblo persiguen a su pueblo para querer oprimirlo de nuevo, para quererlo tener de nuevo en Egipto esclavizado. En el desierto está la mano de Dios. De hecho, la Biblia dice que yo traje a mi pueblo como el águila, como en alas de águila, dice el Señor. Así como el águila enseña a volar a sus polluelos y los pone en su lomo y los pone en sus alas, dice que el Señor nos ha traído como en alas de águila en medio del desierto. En el desierto el Señor venció y peleó contra la tentación de Satanás para hacernos a nosotros más que vencedores. Fue en el desierto. Fue en el desierto donde el Señor fue fortalecido después de ser procesado para pasar el ministerio y enfrentar la cruz, que es el mayor ministerio, más que todo las enseñanzas, más que todo lo que él dejó acá del mensaje del reino, que es supremamente valioso, obviamente, más que todo eso, la cruz, que sin cruz nosotros no tendríamos eternidad, estaríamos perdidos. O sea, en el desierto es donde ocurren todas estas cosas, es en el desierto.
Y Elías está en medio del desierto, aunque en el desierto a veces también dieron ganas de no seguir adelante. En el mismo desierto. Porque en el desierto Satanás lanza ese dardo de tentación de hacer sentir a una persona hastiada de su propia vida. Porque él sabe que después de que la persona pasa por el desierto, sale fuerte en Dios y el propósito del Señor se cumple. Por eso envía esos dardos. Por eso es que justamente envía esos dardos para hacer sentir a la persona sin deseos de vivir, sin ganas, sin ilusiones para seguir viviendo. Porque sabe que después de ese desierto la persona sale a hacer descender fuego del cielo, que es lo que vemos en Elías en el siguiente capítulo, a volver a traer fuego desde el cielo. Entonces nosotros debemos ser conscientes de que en medio del desierto ocurren todas estas cosas. Me encanta lo que dice acá, y es que dice que llegó ¿hasta dónde? Hasta el Horeb. Horeb se conoce en la Biblia, ustedes saben Horeb qué es el Sinaí. Horeb es el monte de Dios, y yo quiero darle la definición de Horeb, porque Horeb significa lugar desierto, seco, árido y solitario. Horeb, esperen un momento, Horeb es el mismo Sinaí. Wow, esto es increíble. Desierto, pero esperen un momento, estamos hablando del Sinaí, es el monte de Dios. Sinaí es el monte del Señor. Yo me imaginaba que el Sinaí, o sea, cuando se hablaba del Sinaí años atrás, yo me imaginaba que el Sinaí era una montaña estilo la de no sé si alguno vio hace poco en alguna, ¿cómo se llama? Contratación de cable, televisión por cable, Heidi, la niña de las montañas. Yo me imaginaba el Sinaí como la montaña de Heidi, una pradera verde llena de animalitos, con aguas cristalinas, florecitas, mariposas volando, las ovejas ahí, y Pedro, el amigo de Heidi. Yo me imaginaba el monte Sinaí como un lugar así. Esa era la idea que tenía de Sinaí. Pero cuando yo miro el Sinaí, Horeb, monte de Dios, dice que el lugar desierto, árido y solitario, es que Dios quiere que nosotros, porque en el desierto hay de todo lo que les nombré ahorita, hay milagros, hay provisión, pasa todo lo que les dije ahorita. Hay victoria contra nuestros enemigos. En el desierto una piedra bota raudales y caudales de agua impresionantemente. En el desierto. Pero en el desierto está el Horeb, el monte de nuestro Señor. La presencia de Dios está en el desierto. Satanás sabe que en el desierto hay presencia de Dios. Satanás sabe que en el desierto también está el Horeb. ¿Saben cuál es el problema? Porque él llevaba una cantidad de tiempo caminando y el ángel viene a traerle comida. Eso está en los anteriores versículos que no leímos. El ángel lo toca y le dice, tú tienes que caminar y tienes que estar fuerte para caminar. Aquí hay comida para ti. Y encuentra agua y comida en el desierto. El ángel de Dios viene para sustentarlo y le dice, levántate, tienes que caminar, ya no duermas más, vamos a caminar. Y empieza a caminar toda esta travesía hasta llegar al Horeb, que también es un lugar desértico, solitario, árido, y definitivamente llega allá. El asunto aquí es el siguiente. Mucha gente en medio del desierto, se queda con las ganas de morirse, y muchos se mueren en el desierto, quedan tendidos en el desierto porque les puede más su carne, su fatiga, que el deseo de levantarse para obedecer a Dios cuando Dios dice camina hasta el monte Horeb, camina hasta la montaña. Sí, tienes que caminar 40 días más, pero vas a llegar al lugar seguro. Hay gente que en el desierto no quiere caminar más. Hay gente que en el desierto no quiere recibir el alimento que Dios le está mandando, porque sí o sí en el desierto Dios manda pan y manda agua. Siempre, todo desierto tiene provisión de Dios. Todo desierto tiene provisión de Dios. El que diga lo contrario miente, porque siempre en el desierto hay provisión, hay amor, hay gracia y misericordia de Dios. Es más, en el desierto hay victoria contra los enemigos. En el desierto los opresores quedan oprimidos para siempre. Es en el desierto donde ocurre todo eso. Pero además de esto, en el desierto está la presencia. Hay gente que se queda dando vueltas en el desierto sin ir a Dios. Hay gente que ahora mismo está viviendo en medio de unos desiertos. Miren, hay gente que yo veo que en las consejerías yo atiendo y yo digo, Dios santo, así como me dijo,
De milagro están vivos, de milagro respiran. O sea, todo lo que les pasa es demasiado complicado. La gente que me escribe por Facebook, mira, pasó esto, cosas de verdad que uno dice, se han levantado cosas muy fuertes a golpear a esta persona. Uno lee esos correos, uno escucha esos audios, uno dice, esto es tremendo lo que le está pasando a esta joven, a esta señora, a esta persona. Es durísimo, pero están en medio del desierto. Y en medio del desierto se quedan sin siquiera recibir de Dios el pan y el agua, el alimento que Dios hizo de provisión para ellos. No lo reciben. No lo reciben. Y no entienden que en la iglesia misma se da pan y agua en medio del desierto para que la gente camine a la montaña de Dios. No reciben dentro del desierto el alimento. Por lo mismo quedan sin fuerzas y quedan tendidos en el desierto. Suena redundante, pero es así. Solamente aquellas personas que reciben el alimento que Dios les tiene, aún en medio del desierto, y caminan hacia la montaña para encontrarse con Dios, pueden cumplir el propósito que Él tiene con ellos. No hay otra manera, no hay otra forma. Quisiéramos que fuera de otra forma, pero no es así. En el desierto está la presencia de Dios. Y dice que vamos a mirar ahora el verso 8 y el verso 9a, es porque acabamos de leer, disculpen. Vamos a leer el verso 9b hasta el 11a. Desde la parte B del 9 hasta la 11a. Dice, más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Dónde estaba él? Metido en una cueva, ¿se acuerdan? Él tenía que ir a la montaña de Dios, y yo he visto las imágenes, porque no he tenido todavía la bendición y el privilegio de ir, pero he visto en internet las imágenes y sé que es un lugar árido y tiene bastantes cuevas, si hay grutas, hay cuevas. Él estaba allí, pero no propiamente allí. Él estaba allí, cerca, muy cerca, pero no lo suficientemente cerca. Se metió en una cueva, estaba escondido en una cueva. Dice más tarde, la palabra del Señor vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, pero con todo el consumido, estaba escondido en la cueva. Estaba demasiado consumido. Estaba muy consumido. Muy apasionado. Y tengo celo y me consume, pero estaba dentro de la cueva. Dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó. Viene una orden de parte de Dios. Sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. El Señor le dice, tienes que salir de la cueva. Te quiero en la montaña, pero no escondido en la cueva. Miren, yo les decía la vez pasada, la cueva es un lugar de temor. La cueva es un lugar que simboliza y tipifica el miedo, y lo sabemos por el libro de los jueces, cuando Madián atacó a Gedeón y al pueblo de Israel. La gente se escondía en cuevas. Dejaron sus hogares y el calor de casa para esconderse en una cueva. Dejaron de progresar y prosperar para esconder su fruto y sus vidas en las cuevas. No es tiempo de escondernos en la cueva. Dice que después de esto, narra ahí la escritura, que el Señor viene con un viento huracanado que empieza a romper absolutamente todo, porque Dios es fuego, Dios es poder, Dios es soberanía, Dios es majestad, Dios es grande. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dice que se presentó en un viento huracanado e hizo temblar los cimientos de la tierra. Luego dice que se presentó en forma de un terremoto y estremeció con toda la tierra, y el profeta todavía allí. Dice que luego se presentó en fuego. Era como manifestaciones, ¿no?, del poder de Dios. Pero dice que aún no estaba la revelación de Dios. Son manifestaciones del poder de Dios. Son manifestaciones de su grandeza. Esto solo lo puede hacer Él porque Él es grande. Pero luego dice, que después de estas manifestaciones del poder de Dios, dice que se presenta como un suave murmullo.
y en el murmullo suave y en la quietud Dios se manifestó a él. Dice que en el versículo 13, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto. O sea, el manto que simboliza el ministerio, el gobierno, la autoridad. Eso fue lo que él usó para cubrir su rostro. Ustedes saben que en la antigüedad se conocía que aquel que miraba a Dios moría. Moría por causa de la santidad de Dios y por causa de la humanidad de nosotros los hombres. Dice que él tomó el manto y con eso cubrió su rostro. Dice, y salió, por fin salió de la cueva, se puso a la entrada de la cueva, entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, vuelve y dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, a tus profetas los han matado a filo de espada. Dice, yo soy el único, me quieren matar. El Señor le dice, regresa por el mismo camino y ve al desierto por otra vez. ¿Todavía en el desierto? Sí, todavía en el desierto. ¿A dónde? Al desierto de Damasco. Ya tomaste, acá está la dirección de Dios. Pero no te quiero fuera del desierto. O sea, el desierto es un lugar de bendición. Amén. Porque va a seguir ocurriendo lo que está pasando. La maldad va a seguir en aumento. Me mostraba Nicolás ayer dos personajes públicos muy influyentes e importantes. Y ellos, desde la empresa del entretenimiento, desde la industria, desde Hollywood, han sentado como un precedente en contra de lo que la industria y el sistema y el gobierno de este mundo, ¿sí? El orden mundial, la agenda de orden mundial ha programado, y es normalizar todo el pecado y atacar la santidad, el nombre de Dios y aquellas personas que amamos a Dios. Y obviamente ellos están en el filo pues de la navaja, en el ojo del huracán, porque ellos están en pleno caldero donde es el hervidero de todas estas situaciones. Y yo decía, qué bueno que se levante gente así, pero honestamente son más los que han decidido contaminarse y doblar su rodilla ante Baal, ante el sistema de este mundo, ante la agenda de orden mundial. La maldad sigue en aumento, la maldad va a seguir en aumento. O sea, eso no es una mala profecía, ni estoy declarando cosas incorrectas, es lo que la palabra ya nos dejó a nosotros como un precedente para que no nos asustemos. El Señor decía, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, confíen, yo ya vencí al mundo. Hay aflicción, obvio, aflige que desde la industria del entretenimiento para nuestros niños levanten programas que abiertamente contaminan su mente y su corazón. Abiertamente, sin pudor, sin vergüenza lo hacen, promueven todo lo que es anti Dios, anticristo, la rebeldía, el homosexualismo, abiertamente lo hacen, no se avergüenzan de hacerlo. Lo hacen de continuo, constantemente, y atacan a aquellas personas que piensan diferente, que pensamos diferente. Eso es lo que está pasando. Y la maldad va a seguir en aumento. Es decir, el Señor le dice, ve por el desierto. O sea, desierto va a seguir pasando a nivel mundial. La maldad va a seguir en aumento. Y le dice, devuélvete por el desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram, a Jehú, hijo de Ninsi, como rey de Israel, úngete también a Eliseo. Otra vez, mandó ungir a 3 personas. El hijo de Safat de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Vamos a mirar aquí. El profeta creía que él era el único que quedaba. Él creía que él era el único que él quedaba. Él pensaba, soy el único que queda fiel a Dios.
Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que somos pocos o que somos nosotros los únicos y que los demás, porque vemos gente muy cercana a nosotros que ha decidido derribar los altares de Dios, arrodillarse ante el sistema de este mundo. Ya los hemos visto caminando al lado nuestro, respirando muy cerca de nosotros, diciendo a voz en cuello que van a servir con nosotros, pero hemos visto que a medida que avanza el camino y avanzamos por el desierto, ellos han decidido quedarse tendidos en el desierto. Y muchas veces creemos que somos los únicos que quedamos, pero no es así. El Señor tiene un remanente que es fiel a Él. Amén. El Señor tiene un pueblo, y el Señor nos prometió un pueblo en este lugar. Según la palabra de Hechos 18, el Señor dijo que había oposición porque había un pueblo en este lugar. No ha sido casualidad que hemos llegado a este lugar que Dios escogió para Él. Estamos acá porque aquí hay un pueblo que Dios tiene, un remanente. Amén. Y Dios ha prometido preservar a esas personas. Pero quiero que miremos a quién fue que el Señor mandó a ungir al profeta. Manda a ungir a Hazael. Cuando se habla acá, rey de Aram, se está hablando del rey de Siria. Ustedes lo pueden encontrar en las otras traducciones. Es el rey de Siria, pero espérate, pero es que el rey de Siria es contrario, antagónico a Israel. Pero es antagónico si Israel fuera obediente a Dios. Fuera antagónico si Israel tuviera en primer lugar a Dios y amara a Dios. En este punto, en este momento de la historia, Siria e Israel están en la misma sintonía. Están prácticamente adorando lo mismo, extraviados de la misma manera. La única diferencia es que Israel había tenido la revelación de un Dios bueno, de un Dios que pelea por ellos, de un Dios que hace milagros, mientras los sirios no tenían ese Dios. Los israelitas lo habían tenido y le habían dado la espalda, eran apóstatas. Habían caído en apostasía porque conocieron a Dios y conociendo a Dios decidieron darle la espalda. Entonces, en este punto, este rey sirio es la mano o la vara de Dios que el Señor ha decidido ungir para venir a reprender a su pueblo desobediente. ¿Qué significa el nombre de Hazael? Hazael significa aquel que percibe, aquel que es sensible a Dios. Es increíble que un rey sirio tenga semejante nombre. Pero Hazael significa aquel que es sensible a Dios. Hazael significa aquel que percibe a Dios. Es lo primero. Entonces, el profeta está determinado por Dios a ungir a alguien que es sensible a Dios. Y miren porque estas tres cosas son muy importantes. Luego dice que tiene que ungir a Jehú. El nombre de Jehú se traduce como Jehová es Dios o Jehová está en él. Y este es el proceso real. Cuando alguien es sensible a Dios, lo próximo que sucede es que Dios está con él o en él. ¿Sí o no? Al primero que unge se traduce como sensible a Dios. Al segundo que tiene que ungir es Dios está en él. Cuando alguien es sensible a Dios, Dios viene a vivir en él. Lo tercero, al tercer personaje que manda a ungir es Dios es mi salvación, Eliseo. Dios es mi salvación. Y miren cómo es el proceso. Miren que nada es casual en la Biblia, en la palabra. Nada es casualidad, nada hay coincidencia, no hay coincidencia. Esa palabra que mucha gente usa de Dios y decía, eso es una palabra tan pésimamente usada, eso no existe. Y en Dios no hay coincidencias, hay propósitos y hay asignaciones. Y miren ustedes lo siguiente, cuando alguien es sensible a Dios, el Señor está en él. Y cuando Dios está en él, Dios es su salvación. Ese es el proceso. El Señor le está diciendo al profeta, lo que tú tienes que hacer es ir a poner aceite, para que se active la sensibilidad a Dios, para que Dios venga a vivir en cuerpos humanos, para que en la vida de cada ser que recibe este aceite, aquellos que son sensibles, va a funcionar así. Vamos a ir a poner aceite. Tenemos que salir de la cueva sí o sí. Estamos saliendo de la cueva. Como ministerio.
Estamos empezando una iglesia. Vamos a ir a poner aceite. Y en aquellos que sean sensibles al recibir este aceite, el Señor se va a venir, se va a mudar a vivir dentro de ellos. Y en aquellos que han sido sensibles y el Señor vive dentro de ellos, el Señor será su Salvador, su salvación. De igual manera para nosotros, aplica esta palabra. El aceite en primer lugar es puesto sobre nosotros. Si somos sensibles a Dios, el Señor está en nosotros y como Él está en nosotros, Él es nuestro Salvador. Él es Jehová Sabaoth, el Dios que pelea por nosotros. Dice acá, yo preservaré a 7,000. Dice el Salmo 103 en el versículo 6 y 7. Dice en el versículo 6 y 7, el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel. Dice en otra versión, en la nueva traducción viviente, dice, el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. ¿Quiénes habían sido tratados de manera injusta? Justamente aquellos que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Dice, da a conocer su carácter a Moisés y sus obras a su pueblo. Una cosa es conocer a Dios a través de sus caminos. Otra cosa es conocerlo a través de las obras. A Moisés le fue revelada la presencia por su manera de caminar con él. Pero al pueblo le fue revelado a través de las obras. El Señor le dijo en una ocasión, el Señor Jesús, ustedes me siguen no por mí, no porque me aman. Ustedes me siguen porque les gustó la comida que yo les di. Por eso vienen a mí. Hay gente que viene a Dios por los milagros, para que se me arregle esto, para que me solucione, para que me dé, para que me bendiga. Hay gente que viene por las obras. Pero el Señor revela su carácter a aquellos que caminan con Él. A Moisés se le reveló de una manera muy diferente. Termino con esto. La zarza ardiente que pudo ver Moisés en el monte Horeb, lugar desértico y solitario y árido. La zarza estaba encendida y nunca se apagaba, y esto solamente es señal de una cosa, que por más de que el fuego viene contra ti a golpearte, como dice en Isaías 43, aunque las llamas, aunque pases por el fuego no arderá en ti. Fue lo que le pasó a los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan en el horno? Ni siquiera el olor a humo se les pegó en la ropa. Ni siquiera el olor a humo se les pegó. Aunque pases por el fuego no vas a ser quemado. La zarza estaba ardiendo en fuego, pero la zarza no se consumía. El enemigo ha tirado contra ti, así como tiró contra Elías, a bajar cabezas, a bajar tu vida. Ha tirado con todo su fuego, ha tirado sus dardos de fuego del maligno, han venido los dardos. Pero con todo y eso, el fuego de Dios no permite que ni tu vida ni mi vida sean consumidas por el fuego. Al contrario, somos como esa zarza en el monte Horeb, que aunque el fuego está ardiendo, el Señor nos preserva. No nos ha consumido el fuego. Amén. Aquí estamos nosotros para servir. Amén. Amén. Amén.